Entonces, con todos estos problemas respiratorios, donde la gente con los polvos del Sahara se afectan, ahora imagínate con este conocido flu COVID-19 que está acabando con la gente, pues ¿por qué? Porque logra encontrar cuerpos afectados donde alojarse. Sí, que si están en las defensas bajas y son vulnerables, pues eso es alimento para el COVID. Ahora, según una cosa, también la otra. Porque es bueno las comparaciones cuando son válidas con sustancias. Si tú comparas a Puerto Rico con otros países, te vas a dar cuenta que nosotros no estamos tan mal. Claro. Claro. No estamos tan mal. Hay otros países que o sea, coge España. Coge España nada más. España está prácticamente en una guerra civil. Entre clases médicas, enfermeros, el gobierno. Ellos no han podido detener la ola que va corriendo. O sea, se diseminó y no han podido detenerlo. Cogete países de Centro y Sudamérica que no tienen los recursos a la mano. O sea, cuando llegó esto, el país estaba atrás económicamente. Entonces esto es un golpetazo para la poca economía que tenían. Y nosotros teniendo los recursos que tenemos, ¿por qué razón no tenemos números? ¿Por qué no tenemos como idea ni por dónde vamos? El gobierno está como dando palos a ciegas, eso se ve a legua. Se hicieron 2 task force que yo creo que en principio tuvieron un nivel de efectividad bien alto en cuanto a coger el pulso de lo que venía pasando. Ese inicio. De ese inicio. Sí. Pero no se ha hecho quizás un proyecto de investigación más allá. Porque una cosa es que tú evalúes la data que tienes para tomar decisiones y otra cosa es que tú evalúes la data para que hagas investigaciones de qué más se puede hacer, que no tenga que ver meramente con restricciones. Bien. Pero se ha hecho un trabajo dentro de las circunstancias. Ahora, hay escollos gigantescos. O sea, el asunto de educación, es que a veces tenemos una teoría bien buena, pero cuando la bajamos a la práctica, como que no se crean las líneas. Dice, vamos a hacer este proyecto educativo ABC. Bien, excelente. Entonces, cuando lo voy a traer al foro práctico, no encuentro ni a A, ni a B, ni a C. Entonces, cuando se anuncia, dice, vamos para adelante. Pero de momento encontramos que el proceso, el procedimiento, por alguna razón se quedó guindando en el camino. Y esto no es solamente este gobierno, o sea, esto aquí es la norma en muchos procesos de trabajo, de efectividad. Yo a veces pienso, ¿por qué no se hace una convocatoria? Yo lo dije aquí una vez. ¿Por qué no se hace una convocatoria con tantos millones de pesos que tiene Puerto Rico? Una convocatoria a nivel mundial, y se traen otras personas adicionales que estén haciendo trabajo investigativo, científico con el COVID. Porque una cosa es el trabajo médico y otra cosa es el trabajo investigativo científico. Para ver si pudiéramos proteger, por ejemplo, parte de la población, a ver si pudiéramos proteger los procesos de educación con los niños, porque otros países están haciendo cosas. Ahora, cuando la vacuna salga, ¿te la vas a poner? No, yo primero voy a esperar que se la ponga Bill Gates, que se la ponga la esposa, los hijos. Voy a esperar después un año a ver cómo les va y decido. Eso así de fácil no va a ser. Okay. No. Bueno, ellos dicen que ahí está la salvación y eso es... Pues todo va dirigido a eso, pero eso conmigo, yo no me la voy a poner. Lo digo de antemano y ya le dije a unos panas míos abogados, prepárense para que sean mi defensa si eso es obligado. Tengo mis razones poderosas y tengo mis razones médicas por las cuales no me la voy a poner. A los empleados públicos me imagino que los obligarán. Será una cosa default, ¿no? Va a ser como que una condición para poder trabajar, para poder viajar. Para poder viajar. Sí, para poder viajar, correcto. No puedes salir del país
si no tiene la vacuna. ¿Es así? Eso ya está. Entonces, ya los rusos dicen que tienen una vacuna. Ya hay una doctora en Oxford que dice que tiene la vacuna. Los cubanos dicen que van a experimentar la vacuna en enero. O sea, todo el mundo tiene vacuna. Entonces, ya tú tienes ahí un signo de interrogación. Si esto es un problema mundial, ¿por qué no se han reunido los médicos del mundo a trabajar en equipo para resolver esto? Y ya ahí yo tengo mis dudas y mis reservas. La ficha del tranque son los viajes. Mora. Los viajes. Sí. Si no tienes la vacuna no puede viajar, no puede salir. Imagínate, y entonces, ¿cómo va a ser esto? Tú que dependes también muchísimo de invitaciones, ir A fuerza Zoom. Wow. Interesante todo lo que está pasando. Y es parte de las señales de los tiempos. Sí, es parte. ¿No? O sea, Parte. hablando claro. Claro que sí. Claro que sí. Cuando en el mundo han ocurrido otras epidemias, quizás no a nivel del COVID, pero han ocurrido otras epidemias. ¿Las vacunas fueron obligadas para toda la población? No. Esta sería la primera Entonces, vez. Vamos a un ejemplo. Si ustedes tres se ponen la vacuna y yo no me la pongo, porque yo no puedo subsistir si ustedes tres están vacunados. ¿Qué miedo ustedes tienen que yo le pegue que usted tiene la vacuna? Exacto. ¿Recuerdas la polémica que hubo en el país por una escuela que hubo que cerrarla? Y entonces le atribuían a los que no estaban vacunados que ellos fueron los que contagiaron a los que estaban vacunados. Exactamente. Entonces le dijeron, eso fue, creo que en Nueva York. Entonces le dijeron, Aquí un colegio en Puerto Rico, un colegio. Pero si ustedes están vacunados, ¿cuál es el problema? Que yo sin vacuna y tú tienes vacuna, ¿por qué yo soy una amenaza para ti si ya te pusiste la vacuna? Sí, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? Peligro de tener yo con otro que no esté vacunado. Y ese peligro lo estoy asumiendo yo en mi persona. Claro, yo me refiero a otro tipo de virus que hubo hace unos años atrás. Sí, porque eso es un issue. En Nueva York fue un issue bien fuerte. También. Bien fuerte. Bien fuerte porque surgió una estadística por una vacuna que no me acuerdo cuál era, donde la cantidad de niños que empezaron a desarrollar miles de otras condiciones, entonces los padres lo llevaron a los médicos, no encontraban qué había pasado, y era antes de la vacuna y después de la vacuna. Pero para eso hay expertos que podemos traer su día para que lo hablen. Lo mío es Biblia. Muy bien. Señales de los tiempos. Sí. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un recuento histórico de la nación de Israel, mirándolo como el ojo del reloj profético apocalíptico. Esto surge a consecuencia de que en recientes días se estableció un tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes, siendo uno de los 3 tratados que existen hasta el momento, y en este caso, el de mayor trascendencia histórica a nivel mundial por el momento en que se vive. Pero para esto vamos a hacer primero un recuento, porque la gente a veces me pregunta que por qué siempre hay que estar dándole la vuelta a Israel cuando estamos hablando de las señales del fin de los tiempos. Pues empezamos con un Dios que se revela en un desierto por allá cerca del sur de Mesopotamia, en un área llamada Ur de los Caldeos, a un individuo llamado Abraham, que es un nómada del desierto, pastor de ovejas, de cabras, y un jeque. Un jeque es una persona que tiene un poder sobre el territorio en el que vive con ovejas, cabras, y se dedica al comercio nómada. Esto implica que en este momento Abraham no se puede considerar judío porque el judaísmo es tardío. Abraham es simplemente este nómada del desierto que Dios encuentra. ¿Por qué Dios se encuentra con Abraham? Pues mira, la mejor teoría de esta es que Dios vio en Abraham el corazón que estaba buscando. Y entonces se le acerca y le hace una oferta. Un hombre de billete. Un hombre bueno, un buenazo. Pero tenía poder económico, sí, tenía poder económico. Y Dios se le acerca y le dice, mira, Abraham, sígueme, deja tu tierra, deja tu gente, y deja todo, y sígueme, que yo te voy a dar una tierra por herencia. Tome nota de ese detalle. Yo te voy a dar una tierra por herencia. O sea, tú haces un pacto conmigo y yo me comprometo en bendecirte la herencia. Entonces, aquí
cuando uno ve los resultados de estas expresiones, uno dice, wow, pues así cualquiera, mira la nación que tiene. Sí, es que Abraham no había visto eso. Abraham no sabía ni para dónde iba. O sea, Dios no le dio ni un mapa, ni un Google Map, no le dio ni un location, ni un pin location. O sea, Abraham no tenía idea. Él siguió esa voz. Pero con su decisión, Abraham soltó su actitud politeísta, porque él venía de comunidades que adoraban muchos dioses, incluyendo su papá, que era uno que le gustaba hacer actos idolátricos. ¿Vale? Y deja la comodidad de donde estaba, deja la seguridad que provee que tu familia esté contigo, y se lanza en esta aventura como un acto de fe. Por eso se conoce el padre de la fe, porque hace un viaje a lo desconocido por una voz que él escuchó. En ese viaje se le monta gratis Lot. Y entonces, porque a quien Dios llama es Abraham, pero Lot decide irse con su tío, y como dijimos los días aquí, agarra beneficio. Abraham compra un terreno en Jerusalén. Y ese terreno le pertenece. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que con el tiempo, las descendencias de Abraham sufren un proceso y van camino a Egipto. Entonces están establecidos en Canaán, que es la tierra de todas las tribus que conocemos, los jebuseos, los heteos, los cananeos, los hititas, excepto los filisteos, que no son de allí. Los filisteos vienen del sur de la isla de Creta y son navegantes y se instalaron allí porque tuvieron unas controversias con los egipcios en el mar Mediterráneo y conquistaron la cuenca del Mediterráneo. Ahora bien, después que este pueblo regresa de Egipto, conquista la tierra porque ellos le sienten que Dios les dijo, esa tierra es de ustedes. Entonces ellos se refieren a este pacto abrahámico de que nuestro padre Abraham compró estas tierras son de nosotros. Entonces fueron a pelear y se establecieron allí. Lo más importante de esa historia hasta este momento es que se establece de momento un nuevo orden político. Se llama monarquía. Dios le pide un rey a Israel. Dios se resiente, Samuel entra en crisis porque Samuel piensa que lo están desplazando a él y Dios le dice a Samuel, al profeta, juez y sacerdote, este es el único hombre que cubre 3 sombreros a la misma vez en el mundo bíblico. No te preocupes, Samuel, que este asunto no es contra ti, es contra mí. ¿Por qué contra Dios? Porque si tú tienes un Dios, la relación entre Dios y el pueblo, el único intermediario es el profeta, el juez o el sacerdote, que no tiene un puesto político, que es un puesto espiritual. Pero al poner un rey, entonces se altera la relación, porque entonces la costumbre es Dios, rey, rey, pueblo. Dios se le tiene que revelar primero al rey y después se le tiene que revelar al pueblo. Entonces la estructura cambia, porque ahora lo que el rey decida va a afectar al pueblo. ¿Bien? Y eso fue lo que pasó con Saúl, que tomó decisiones desastrosas y drásticas, llevando al pueblo de Israel a graves derrotas en el terreno de combate, porque Dios no estaba con ellos, debido a que el rey estaba desobedeciendo por demás. Cambia el reino, entra entonces David y se establece algo profético para el fin de los tiempos. Se establece el pacto davídico. ¿Por qué es profético para el final de los tiempos? Porque de la casa de David viene Cristo. Y Cristo en el Apocalipsis 20 establece su reino sobre las naciones, que es el reino que surgió en la casa davídica en ese momento donde Dios escoge a David. ¿Por qué Saúl no es el del reino para el final de los tiempos? Porque a Saúl lo escoge el pueblo con el permiso de Dios. A David lo escoge Dios. Y como lo escogió Dios, estableció su casa para siempre. Entonces ahí van corriendo 2 pactos, el pacto abrahámico y el pacto davídico. El abrahámico de la descendencia y de la territorialidad con la nación, y el pacto davídico del imperio. ¿Bien? Esos pactos han seguido vigentes y ya van a ver dónde se cruzan.
Y eventualmente, después del reino de David, sufre el imperio una crisis existencial de la división entre el reino del norte, llamado Rey de Israel, y el reino del sur, llamado el reino de Judá, donde el reino del norte es invadido por los asirios en el año 722 a.C., destruyéndolos y destruyendo la capital del reino, que era Samaria. Trataron de hacer una incursión hacia el sur, pero el reino del sur los resistió y entonces desistieron. Pero en el año 586, ya Babilonia, en la parte decadente de su imperio, tenía rodeada y asediada a Jerusalén. Y en ese año 586, que es un año fatídico para el pueblo de Israel en su historia, Babilonia, con Nabucodonosor, deciden destruir a Jerusalén y destruir con Jerusalén el templo. Con la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad, los judíos reciben no solamente un golpe geográfico, político, histórico, reciben un golpe teológico, porque le destruyeron la casa donde Dios vivía. O sea, una casa donde Dios bajaba a un lugar santísimo. Y de momento la pregunta teológica del mundo judío era, pero ven acá, si Dios es tan grande y está con nosotros, ¿por qué Dios es falso? Han tenido una victoria tan abrumadora. Y entonces ahí empezamos a repasar las notas de los profetas para poder entender qué pasó. Cambia la visión del pueblo judío de ser un pueblo escogido regionalista a pensar en un pueblo que tiene una región, pero que su Dios no es regionalista. Su Dios es el Dios del mundo entero. Con esa visión en mente, entonces el pueblo de Israel se empieza a fortalecer y empieza a buscar a este Dios aún en el cautiverio, para poder entender que Dios se hace real aún fuera de los límites de su pueblo. Ahora están en el cautiverio, pero Dios se metió con ellos allí. Dios se metió en el horno de fuego. Dios se metió en el foso de los leones. Dios estuvo con todos los que estaban allí. Prosperaron en tierra extraña. Dios los trajo de nuevo cuando vino Persia. Y entonces Ciro le da la oportunidad a que regresen, que reconstruyan la ciudad, y entramos en los textos de Esdras, de Nehemías. Estamos en los textos de la reconstrucción, algunos de los textos tardíos de las Lamentaciones, algunos de los textos proféticos de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de Malaquías y de Amós, donde se está viendo de nuevo una profecía de que volverán los hijos de Sión y regresarán a su tierra. Y esa profecía es una profecía de doble cumplimiento, para que las personas sepan que existen profecías de doble cumplimiento. Porque esa profecía se cumplió cuando en el imperio persa se le dio la oportunidad a los judíos a regresar a su casa, y decía, los hijos de Sión regresarán a Sión, y regresaron. Pero también se dio en la década de los 40, cuando los judíos colonos empezaron a regresar al territorio llamado Palestina para ocupar las áreas verdes y desarrollar kibbutz de agricultura para que la gente pudiera comer. Dos líneas de cumplimiento. Después de los persas vinieron los griegos, los seleucidas se montaron en la región, el peor de ellos, Antíoco Epifano, el cuarto, que agarró una cerda y la quiso meter dentro del templo que habían levantado Esdras y Nehemías. A veces explico eso y la gente me dice, pues entonces el templo de Herodes es el tercer templo. Y dice, no. Herodes reconstruyó el templo pequeño que Esdras y Nehemías habían hecho. Es una ampliación gigantesca que él hizo y se llama la explanada, porque Herodes logró desarrollar un tope sobre el monte Moría para que fuera una estructura, superficie exacta para poder reconstruir ese templo encima. Pero ya Esdras y Nehemías habían levantado una estructura para hacer sacrificio, y este Antíoco Epifanes entró con una cerda para obligar a los judíos a que adoraran la cerda. Los judíos se rebelaron en contra de los griegos seleucidas, y ahí se desarrollan las guerras de los macabeos, con Judas y Juan Macabeos, para sacar de allí a los griegos, y lograron sacarlos de allí, año 132
antes de Cristo. Y al sacarlos de allí, los macabeos tuvieron una hegemonía, por lo menos en Jerusalén, y otra en Galilea, donde ellos tenían el dominio del territorio fuera de los griegos. O sea que llegó un momento determinado donde los judíos lograron su hegemonía, su poder y su autoridad en las regiones más importantes, que era la Jerusalén y la Galilea. De ahí entran en escena los asmoneos, que son los que se hacen entonces dueños de este poder. Y viene Herodes el Grande, se enamora de una de las hijas de los asmoneos, llamado Miriam, y entonces hace negocios con Roma, que es el próximo imperio que viene de camino, para que él se convierta del gobernador de Galilea en el gobernador de Judea. Usted lee Mateo 2 y se va a enterar que dice que en los años donde Herodes era el gobernador de Judea, ya ahí el pacto estaba firmado. Por eso los judíos le decían a Herodes que era un traidor y que no era judío porque su papá no era judío, que no era judío, porque su mamá no era judía, su mamá era domita, que no era judío porque había traicionado a los asmoneos, y que no era judío porque no practicaba el judaísmo. Entonces, él, para congraciarse, ¿qué hizo? Le reconstruyó el templo. Para entonces tuvieran ¿verdad? Los dejaran tranquilos. Ahí está el templo. Gócense con él, ¿verdad? Y déjenme en paz. Herodes el Grande dura poco, su dinastía se cae, y aquí empezamos lo que se llama una bola de nieve que empieza a caer gravemente. Note usted que hasta ahora, donde le he dicho, ya Israel perdió su terreno en el año 586 antes de Cristo, porque los terrenos se pierden cuando hay conquistas. El terreno le pertenece al conquistador. Así que Israel tenía sus tierras y el imperio de Salomón extendió los límites de Israel hasta donde es hoy el Líbano y más allá de lo que es hoy Siria y más allá de lo que es hoy el río Jordán. Después del Jordán está Jordania, hasta más allá. Salomón extendió los dominios de lo que era Israel. Pero con las conquistas, pues el terreno fue a manos de Babilonia, a manos de los persas, a manos de romanos. Después de los romanos, en la decaída, vino a manos de los bizantinos. Después de los bizantinos vino la primera ola de los árabes musulmanes en manos de Mahoma. Después de Mahoma vinieron las cruzadas para tratar de salvar las tierras del Señor. Vinieron los mamelucos, que es una segunda tanda de musulmanes compuestos por muchos movimientos de guerrillas y mercenarios turcos. Después de los mamelucos vinieron los turcos otomanos. Los turcos otomanos estuvieron varios cientos de años ocupando toda la península del Medio Oriente. Y esto nos trae a una situación interesante. Como usted ha visto, este terreno ha pasado de mano en mano en mano. Hay estudiosos que alegan que Jerusalén, la capital, ha sufrido más de 14 destrucciones. Y por eso usted va a Jerusalén y los pisos, los niveles, pueden pertenecer a 2 o 3 periodos diferentes. Y usted puede estar caminando por la Vía Dolorosa y ve una alcantarilla y mira hacia abajo y puede ver una carretera romana. Bien, porque se destruye y sobre la destrucción se vuelve y se construye. Pero como no es nivelado y cada cual va a construir de acuerdo a lo que quieren, pues entonces hacen las construcciones de forma totalmente desorganizada. Cuando los turcos otomanos se montan en toda la región para tener control, tienen un control absoluto de lo que es el elemento del tráfico de negocio y de comercio entre Europa, Asia y África. ¿A quiénes 2 países son los que más le afecta eso? A Inglaterra, porque después que los colonos americanos los sacaron de Estados Unidos, se fueron a colonizar África, Australia, Indonesia, India, Nueva Guinea, Nueva Zelanda. Por eso algunos de estos países tienen una bandera con un fondo azul rojo y en un cuadrito el Reino Unido, porque ellos eran colonias de Inglaterra. Y de África tenían montones de países que eran de Inglaterra. Y entonces, como no pueden pasar por tierra negocio, tienen que pasarlo por barco o por aviones, y es costosísimo. Y deciden que
a hacer una gestión, y de ahí la película Lawrence of Arabia, a hacer una gestión para ver si logran contactar, ¿se acuerdan de Abraham, el jeque nómada? Los jeques árabes de la región con sus familias reales para hacer negocios y decirles, si tú me ayudas a sacar a los turcos otomanos del Medio Oriente, yo te devuelvo el terreno de tu familia. O yo te establezco un terreno para que tú reines a los jeques árabes. ¿Sí? Entonces, otro espía inglés le hizo la misma oferta a los colonos judíos. Acuérdense que todo este territorio ya dejó de ser Israel. Esto es ahora colonia otomana. Punto y se acabó. Y eso incluye lo que es hoy Irak, lo que es hoy Jordania, el Líbano, Siria, todo eso era de los otomanos. Ahí no hay divisiones. Y esas divisiones las barrieron hacía años. Solo quedaban regiones donde aquí están los hachemitas, aquí están los otros y aquí están aquellos. Bien. Todo el mundo se pone de acuerdo. Y en la Primera Guerra Mundial, los movimientos de jeques árabes, juntamente con los ingleses y los franceses, que era el otro grupo de otro país que estaba afectado, sacaron a los turcos otomanos de la región. Inglaterra agarra el mapa de la región y hace las divisiones geográficas de lo que hoy son esos países. Mire qué clase de poder. Coger un mapa, ok, esto es todo un desierto, está todo vacío. Bien, vamos a tirar la raya aquí. Ahí va a ser el Líbano. Aquí, esto es Siria. Esto va a ser Irak. Aquí va a ser Irán. Esto es Jordania. Este es Egipto. Está definido. Aquí va a ser Libia. Aquí va a ser Marruecos. Aquí. Y entonces dividen el mapa. Y esa división fue una división estratégica, porque en cada región montaron grupos árabes musulmanes que no se llevan entre ellos para que no se pudieran unir. Y por eso en Irak tú tenías un 50% de musulmanes chiitas, pero tenías un 50% de musulmanes suní, que eran pacíficos. Y entonces entre ellos no había forma de ponerse de acuerdo. Por eso es que Saddam Hussein no tenía el respaldo de todo el mundo cuando fue a pelear con Estados Unidos. Él no pudo unir los 22 países árabes. Entonces a los persas dijeron, a los iraníes le dijeron, como ustedes no son árabes, ustedes son persas, pues ustedes son un mundo aparte. Porque los iraníes no se consideran árabes, ellos se consideran persas. Entonces siguieron dividiendo los pueblos y los montaron así. Pero pasaba algo. Que la región que le pertenecía a Israel se llamaba Palestina. Y ese nombre no es un nombre muy antiguo, decir antes de Cristo. Ese nombre se lo puso el emperador Adriano en el año 132 después de Cristo, cuando se desató la Segunda Guerra Judeo-Romana. Y al vencer a los celotes y a los judíos, se estableció por ley que los judíos se tenían que ir de Judea. Y hay una dispersión forzosa mortal para el mundo judío. Y después dijo, y como ustedes han dado tanta candela, aquí la versión de McGill, ¿verdad? Le voy a poner a la región Filistium. Filistium, porque ese es el mundo de los filisteos. Filistium. ¿Y por qué Adriano le pone Filistium? Porque de todos los pueblos con los que Israel tuvo contacto, el único pueblo que no es de esa región son los filisteos. Por lo tanto, son los únicos que no gozan de un pacto, del pacto abrahámico, que es el que está allí montado. Entonces, filisteos incircuncisos, porque ustedes no son gente de pacto. Al Adriano ponerle a la región Filistium, los mata en su ego, porque le está poniendo el nombre de unos enemigos que nunca van a poder gozar de un pacto. Pero los cananeos tampoco. Los cananeos gozan del pacto de Ismael, porque Dios hizo un pacto con Ismael en el desierto. Los filisteos no. Entonces los humilla. Filistium se fue deformando en el camino y llegó a ser Palestium, de donde se traduce Palestine y de ahí Palestina.
Los árabes que nacieron en la región se adueñaron del nombre. ¿Y dónde tú naciste? En Palestina, porque la región se llamaba Palestina. Pero no existe un pueblo original de ancestros que se llame así, sino que se llaman así después que ese nombre llega a esa región. Hoy día se vende la idea de que los palestinos siempre han estado allí tan antiguamente como los judíos, ¿cierto? Eso es así. Y tú acabas de explicar que no es así. No es así. No es así. No es así. Allí siempre hubo árabes, nómadas, de los que Mahoma reclutó en toda la región. Cuando dicen que Israel les robó la tierra a los palestinos, también es mentira, por ende. No es cierto. No es cierto. Vamos a llegar ahí ya mismo. Pues ya, ahora. Entonces, los ingleses se encuentran con el problema de que como reparten las tierras, se forma la Liga de Países Árabes. Y ya tienes un movimiento haciendo fuerza, número uno, de decirle a los ingleses, ni se te ocurra establecer un Estado judío ahí. O sea, nosotros no vamos a reconocer a Israel como tierra. Israel perdió esas tierras hace tiempo. Esas tierras son de los árabes que se quedaron ahí. Y esos árabes se llaman palestinos. Y esa tierra le pertenece a ellos. Ahí viene el problema. Entonces, Inglaterra se queda con ese bulto encima y está en el territorio desde el 1920 hasta el 1947, en lo que se llamó el mandato británico, administrando ese terreno para los dos pueblos que estaban conviviendo allí, los árabes que se consideraban palestinos y los judíos que se consideraban israelitas, dueños del terreno. Se hicieron dos propuestas, una en el 46 con una división para los dos grupos, se denegó. Se hizo una segunda propuesta, una división para los dos grupos, se denegó. ¿Por qué se deniega? Bueno, primero porque cada cual dice este terreno es mío, y segundo porque Jerusalén quedaba totalmente dividida y entonces no era aceptable. Los ingleses salen el 13 de mayo del 1948 por una puerta y el 14 de mayo se levanta el primer parlamento judío con el primer ministro, Ben Gurión, anunciando la declaración de la independencia del Estado de Israel, y se forma la primera guerra judeo-árabe por los terrenos. Pero los judíos estaban armados hasta los dientes. Note usted que aquí entran dos elementos que favorecen a Israel grandemente. El primero de ellos, que vienen de la historia del holocausto alemán, del exterminio de 6 millones, de que se viene a la luz pública en el 1945, y el mundo se congoja diciendo, wow, esta gente no tiene tierra tampoco, y están por poco los extermina, hay que buscarle que tengan tierra. Eso amarrado del movimiento sionista fundado por Teodoro Herzl, que plantea Israel tiene que volver a su nación, avalado por cientos de amigos americanos que dicen esto se va a resolver. Y cuando viene el momento de la verdad, todo el mundo apoyó a Israel para que se quedara con el territorio. En esa primera guerra, Israel no logra todo el territorio. De hecho, no logró conquistar toda Jerusalén. Todavía Jerusalén le pertenecía a Jordania. Por eso se llama esos territorios Cisjordania. Jordania, y el rey Hussein de Jordania tenía el dominio. Para el año 60 todavía es que él monta la mezquita esa de la cúpula dorada. Entonces, con la guerra de los 6 días, Israel viene y recupera los territorios de Jerusalén, mueve a los palestinos hasta más allá del Jordán, le mete cientos de miles de palestinos refugiados en Jordania, sube los linderos arriba en los altos de Golán con Siria, define las limitaciones con el Líbano, más arriba de Acre, San Juan de Acre, se conquista la península del Sinaí y eventualmente empieza a devolver terrenos que no le hacen bien. La gente entonces empieza a resentir que el mundo Israel estaba siendo desmedido y estaba siendo demasiado abusador con el movimiento palestino. ¿Qué pasó? Para dejar esa cuota ahí, los palestinos quedaron en territorios donde la población de ellos son mayores, bajo lo que se llama la autoridad palestina. Y ahí está el West Bank, la Franja de Gaza, entre otros. Pero con el tiempo, todavía aquí
los movimientos de los países árabes y de Israel no habían sanado ni zanjado sus diferencias. ¿Por qué? Porque la Liga de Países Árabes, que tiene creo que son 22 países acomodados, no reconoce el Estado judío de Israel. O sea, para ellos es unos usurpadores que están allí dominando un terreno. Sin embargo, Israel supera económicamente, políticamente, médicamente, socialmente, más de los 22 países árabes de la región. Porque Israel tiene una disciplina de desarrollar el terreno para echar hacia adelante con los recursos que tiene. Cuando entramos después de la Guerra de los 6 días, se presenta el presidente de Egipto, Anwar Sadat, un gran hombre que pide permiso para llegar hasta Israel y es el único presidente árabe que logró visitar el Parlamento judío, el Knesset, y se dirigió al pueblo judío para firmar un tratado de paz con gente de renombre en aquel entonces como Moshe Dayan, Golda Meir, Isaac Rabin, o sea, gente de grandes ligas. Y entonces firman un acuerdo de paz, convirtiéndose Egipto en el primer país árabe con un acuerdo de paz oficial con Israel, vigente al día de hoy. Ese acuerdo no se ha roto. Ese acuerdo no se ha roto. Le costó la vida. Eventualmente, en una ceremonia en el Cairo, mientras están desfilando los partidos, los participantes, él se despide de su gente, porque él sabía que venía algo de camino. Y estando en la poltrona, expuesto, se detuvo una guerrilla y allí mismo lo acribillaron. A Anwar Sadat. Hay un monumento bien bonito de él en el Cairo. Eventualmente, Israel hace movimientos con Menachem Begin y Menachem Begin y Arafat, que es ahora el líder de la autoridad palestina, para llegar a un acuerdo de paz entre palestinos y judíos mediante una reunión en el Camp Davis con Bill Clinton. Pero Arafat, después que firma el acuerdo, cuando regresa al Medio Oriente, se retracta, porque los países árabes que lo ayudaban le empezaron a decir, si firmaste un acuerdo de paz con los judíos, nosotros no te vamos a apoyar más. Y entonces él se retracta con el miedo de que todos los países a los que él representa le quiten el respaldo y le quiten el apoyo. Así que ese acuerdo se quedó guindando en un clavo. También Israel logró un tratado con Jordania, de acuerdos con Jordania. Israel le ayuda a desarrollar agricultura, almacena agua en Jordania no tiene agua, y ese tratado, que no es muy expuesto públicamente, existe, y por lo tanto usted no ve ninguna lucha, ninguna controversia entre Jordania e Israel. Esto nos trae al acuerdo con los Emiratos Árabes, que de buenas a primeras, en un momento donde siempre hay tensión en esa zona, donde Irán quiere de todas formas buscar la manera de caerle encima a Israel y tiene una base montada en Siria para tales efectos, aparece entonces Donald Trump anunciando que se ha logrado un nuevo tratado de paz con los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes son posiblemente el conjunto de emiratos más poderosos que hay en toda la región en términos económicos. O sea, esta gente son de dinero de verdad. Sus ciudades como Dubái, Abu Dhabi, o sea, son ciudades impresionantes, construidas en el desierto. El turismo para estas ciudades es impresionante cuando se podía. Entonces, de momento, esta gente quiere un tratado de paz con Israel. ¿Qué trae esto a consecuencia y por qué lo estamos trayendo hoy en las señales del fin? Porque no todos los países árabes están contentos con eso. De momento, los primeros que levantan la bandera son los palestinos, que dicen, para, no, esto no está bien. ¿Por qué no está bien? No, porque si tú firmas un tratado de paz con Israel, entonces tú no me puedes ayudar a mí en la lucha palestina para ayudar en mi Estado palestino. Los otros países árabes que no están de acuerdo dicen, no, eso no está de acuerdo. ¿Y por qué? Porque estás haciendo un tratado de paz con un país que nosotros no reconocemos. O sea, tú, para efectos míos, tú estás haciendo un tratado de paz con un fantasma. Esa gente no existe. Si tú haces un tratado de paz, le estás dando vindicación de que ellos son un Estado. Y de momento empiezan las ronchas a resurgir
Y hay un problema sobre la mesa, y es que Israel nunca le ha dado un motivo a los países árabes para que se unan en contra de ellos. De momento, este tratado de paz se puede convertir en la espina que empiece a unir países árabes en contra de Israel. ¿Dónde nos pone esto en términos de la poltrona de los señales de los tiempos? Bueno, que podría darse un gran conflicto bélico en Medio Oriente, pero ojo, también pudiera darse un elemento de paz en el Medio Oriente que nos puede traer de camino al hombre de iniquidad, que nos puede traer a la figura que resurja de momento como esta persona a nivel mundial que tiene la capacidad de reunir países que son enemigos aférrimos hace muchos años, a sentarlos en una mesa para dialogar por primera vez en la historia de la humanidad. Si eso no es una señal de los tiempos, no sé cómo la voy a poder clasificar o cualificar. La gente me dice, ¿y vendrá el tercer templo? Bueno, pudiera venir el tercer templo, pero también pudiera ser que la unidad de los países árabes y la unidad de todos los judíos del mundo ahora respaldando el proyecto de Israel convierte al pueblo judío en lo que se llama el templo de Dios, porque los templos no necesariamente son estructuras físicas. Los templos también son la conglomeración de personas en una sola mentalidad, conforme al texto apocalíptico. El texto apocalíptico dice, y al que venciere, a la iglesia de Filadelfia o de la Odisea, no me acuerdo bien cuál de las dos, creo que es la de Filadelfia, la Odisea. Al que venciere, le daré para que sea columna del templo de Dios. Y usted no va a ser una columna. ¿De qué está hablando ahí? Del nuevo templo de Dios que desciende con la Nueva Jerusalén, de todos los santos que se convierten juntos, unidos en el cuerpo de Dios que se conoce como el templo. Así que si los judíos se agrupan y forman esta nueva colectividad en un solo fin común para defender su tierra, se forma lo que se llama el templo de Dios en el mundo judío, que ya ellos lo vieron así cuando fue el holocausto judío en Alemania. ¿Qué podemos esperar? Vamos a darle un poquito de tiempo a esto, pero poquito tiempo, para que vayamos a ver cómo se va desenvolviendo el Medio Oriente en este nuevo Term Oil, con el nuevo tratado de paz con los países Emiratos Árabes. Señales de los tiempos. Con Magdiel Narváez. Poderoso. A su nombre y gloria. Hay una forma en la que la gente pueda accesar más información. Ahí es el galileo.org o magdielnarvaez.org. Esa es otra que hay, que esa nos conecta con la Universidad de Vida Abundante, que ya empezamos nuestro curso de capellanía y el martes próximo empieza el curso de escatología. magdielnarvaez.org. Los cristianos no deberíamos estar desatendiendo lo que pasa al otro lado del mundo. Hay mucha gente que, me parece que no tiene ninguna relevancia para nosotros acá. No, te voy a explicar. Pasa es que este es Puerto Rico. Esto se llama, para nosotros, esto se llama microcosmo. Si yo me quedo aquí y hago de mi microcosmo mi macro, me desconecto del resto del mundo. Pero nosotros vivimos en un tiempo donde este microcosmo está conectado a un macro. Y todo lo que pase ahora mismo en cualquier parte del mundo tiene un efecto directo o colateral con Puerto Rico. Igual que lo va a tener con la República Dominicana. Igual que si ahora mismo en las próximas elecciones de los Estados Unidos que se perfila un pequeño desastre y desajuste social y civil, se lo anticipo desde ahora y le digo a la gente, guarde su boca de agua, guarde su boca de comida, por si acaso los barcos no van a llegar por un tiempito. Si se da lo que se está anunciando de este desastre de las próximas elecciones, nosotros no solamente cogemos un rebote, el rebote lo coge el mundo entero, porque el mundo está alambrado. ¿No? El mundo no es como antes, el mundo ahora está alambrado por todo. Usted compra unos tenis en una división de SEA y los tenis los fabrican en las Filipinas, pero el almacén está en Taiwán. El customer service está en México.
Entonces usted se lo compró a un individuo que está en Nueva York con la tarjeta de crédito y te lo empaquetaron yo no sé dónde. O sea, no me diga que no puedes mirar el mundo completo, porque la forma en que está esto manejado ahora mismo, ya nosotros no somos entes individuales. Pertenecemos al mundo de muchas formas y maneras. Lo que pasa en un lado, el zapatazo que den en el oriente, el taconazo lo reciben en los Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos, el martillazo en Estados Unidos, lo cogen los chinos también. Difícil la cosa para el presidente Trump, en términos de las elecciones. La situación con Donald Trump se ha puesto difícil desde hace unos meses atrás, con el COVID, con las expresiones de la gente, con algunas expresiones de él. La gente tiene que recordar que Donald Trump no es un político. Donald Trump es un gerente, supergerente de negocios, un hombre que le ha ido bien, y él está viendo a la nación como si fuera un negocio en un momento donde la nación está exigiendo otro tipo de cosas, porque la nación norteamericana está acostumbrada a otro tipo de presidente. Súmale a eso también las situaciones que se han exasperado en la sociedad norteamericana, como lo son, por ejemplo, todos los movimientos que se levantan después de Black Lives Matter. Bien, y entonces esto ha creado revueltas en términos de llamados a la justicia, llamados a la verdad, llamados a lo otro, al punto, si me da un minuto le explico esto, al punto que hoy día hay minorías protestando por supuestas mayorías que se resienten. Recientemente han hecho un movimiento para cambiarle el nombre a los Washington Redskins, diciendo que los Piel Rojas están resentidos porque ese equipo tiene ese nombre. La administración de los Redskins visitaron 26 reservas indígenas y ninguno sabía que había un equipo que se llamaba Redskins. Mira para allá. Entonces, ¿quién está protestando? No son los Redskins. La compañía dueña de Onjemaima, de la famosa gordita negra con el delantal y la red, acaba de darle $400,000 al movimiento Black Lives Matter, por lo que el emblema de Onjemaima pudiera representar en contra de un movimiento racista. Entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las voces de verdad que están detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que se esconden detrás de movimientos genuinos para adelantar agendas que no son genuinas? Bien, y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos, porque tú no sabes quién es el que está detrás de un movimiento. O sea, Black Lives Matter tiene su movimiento, que mucha gente lo desconoce, porque algunos de los negros norteamericanos han reclamado, si a usted de verdad le interesa el Black Lives Matter, métase en los guetos nuestros y ayúdenos de verdad con la crisis que tenemos. No se meta en la protesta para destruir propiedades, porque entonces nos mancha la imagen a nosotros. Claro. Eso es lo que está pasando. Así, pues eso lo podemos hablar la semana que viene. Extraordinario. Magdiel Narváez, señales de los tiempos. Adelante. Gracias, Magdiel. A ustedes. Bendiciones. 97.7 Nueva Vida. En breve hablamos con la gente de la FRAPE.